de la Film Commission, que tendrá lugar dentro de unos minutos con la presencia de la consejera de Cultura del Principado de Asturias, doña Mercedes Álvarez. Y es una rueda de prensa muy especial. Sabéis que este año abrimos una nueva sección dentro del festival competitiva, que es Reyumes, que sabéis que en asturiano significa destellos. Y, por supuesto, pues han venido a Gijón muchos de los directores que compiten en este Reyumes, en esta sección que para nosotros significa como una nueva vía, un nuevo camino dentro de lo que son los contenidos del Festival de Cine. Para presentar Ovoler está con nosotros su directora, Sara Leonor, que le damos la bienvenida por haberse acercado a Gijón. Y bueno, voy a abrir fuego pues comentando un poco los referentes. Comentamos, no sé si de manera demasiado arrojada, los referentes que manejamos tanto en el programa de mano como en el catálogo de películas como Días del cielo de Terrence Malick. Un poco cuáles son los referentes a la hora de hacer una película como esta, ¿no? Dije Días del cielo, perdón, Malas tierras, sorry, Badlands de Terrence Malick y no, ya, perdón. Hay varias referencias. Me parece que por un lado había en la base de todo unas ganas de hacer una película negra, un poco como se hacía en los Estados Unidos en la edad de oro del cinema de estudio americano en los años 40. Un poco también como lo hacían en la RKO. Y me parece que esto ha alimentado la película en el momento de su escritura y asumiendo una cierta negritud y después en el rodaje pasar al contrario a una película luminosa, llena de colores y de vida sobre todo. Esto, de verdad, en términos de cine, ha sido de verdad la influencia más importante que hubo. Después, me parece que somos constituidos por lo que vemos, y yo veo muchísimas películas desde que tengo 15 años de edad, así que me parece que las demás referencias que se pueden percibir en la película son una especie de mezcla de muchas películas, una mezcla relativamente inconsciente, porque claro, yo como francesa me inspiro por cineastas como Renoir, Eustache, sin identificarme y sin identificar a toda costa lo que viene de cine en mi película, pero yo percibo una cosa de filmar al otro que viene de los impresionistas. Eso es a pesar mío, es más fuerte que yo. Y al mismo tiempo hay otro aspecto, es verdad, americano, pero todo esto aparece en la película. Yo creo que conseguir hacer una película es largo, necesita un tiempo de escritura muy largo en el tiempo también. Y yo había llegado a un estado de frustración por el hecho de no poder filmar enorme. Y cuando supe que iba a hacer esta película y que todo salió como un chorro, pues hacía 4 años que no había rodado ficción. Y tengo la sensación de que había un deseo de cine tan fuerte que todo esto se manifestó y se notó, salió en el momento del rodaje, sabiendo que he recortado mi película de verdad en el momento de filmar. No tenía montaje a priori de la película. Que además la naturaleza precisamente parece que es uno de los protagonistas también de la película, ¿no? O al menos eso nos parecía. Sí, absolutamente. Pero esto es algo que estaba en mis películas anteriores también. Es decir, en todos mis cortometrajes
aparecía la naturaleza. La naturaleza estaba muy presente. Así que estoy un poco en mi elemento en cuanto a esta parte de la película. Es algo que ya he trabajado mucho en mis películas anteriores. Lo que había de nuevo para mí en la película era más bien la primera parte, más urbana. Pero bien es verdad que la naturaleza y esta relación que tengo con ella es algo muy fuerte, muy, muy importante en mi relación con el cine. No sé quién decía esto, me parece que era Lubitsch quien decía que hay que aprender a filmar paisajes y después a filmar rostros como paisajes, pero que en un principio, en la base, hay que filmar paisajes. Bonjour. Me interesa saber, ha comentado eso, que el trabajo de guión fue muy intenso, requirió una escritura larga, que tiene la influencia del cine clásico, ¿qué tal? Hoy día que tenemos cineastas, pues como se han podido ver aquí en la película de Sri Lanka, como el año pasado se vio Pere Portabella, hay cineastas que abogan por romper esos moldes literarios y que el cine evolucione como lenguaje. Usted prefiere anclarse a los modelos establecidos, sin embargo, nos habla de un filme negro luminoso, esa mezcla de géneros. Quiero decir que, ¿dónde se centraría usted? ¿Mezclar géneros, crear algo nuevo, crear un lenguaje nuevo? Me parece que siempre contamos un poco la misma historia, las historias de amor, y aquí es una historia de amor y he querido asumir totalmente el aspecto mainstream, como se dice en inglés. Au voleur no es una película complicada, ni difícil de entender, ni de captar en términos de narración. Y hablo del guión. Después creo que todo el trabajo de cine existe y se hace en las elecciones que hacemos, tanto en narración como en dirección de actores. Y ahí, para mí, se hace el cine. Así que, de verdad, el Au voleur es una película que está entre los dos. Estamos en una historia, es verdad, y al mismo tiempo parece que la narración, la puesta en escena, muestra que he intentado, he buscado ir a contracorriente justamente de la escritura del guión, eligiendo en el casting y también eligiendo la luz, los colores. Y para mí era una manera de intentar hablar del día de hoy en Francia, de lo que es vivir hoy en Francia y de inscribir esta historia en una realidad francesa de hoy, pero manteniéndose alcanzable. No quiero a toda costa hacer elitismo y quería saber cómo iba a salir adelante con esto. Si quieren, me encuentro un poco entre dos situaciones, dos mundos, y lo poético podría reprochar a la película su narrativa y el cine clásico comercial podría castigar o reprochar el aspecto un poco árido de la puesta en escena. Pero las cosas son así y yo pienso que con cierto número, vamos a decir, de obligaciones, de límites, podemos encontrar una libertad. Hace falta límites para inventar, me parece a mí. Al menos yo me encuentro bien en esta fórmula de trabajo que no se olvida del espectador, sabiendo que quiero seguir siendo honesta conmigo misma, porque si no soy honesta conmigo misma, pues no respeto tampoco a los espectadores. No tengo la sensación de haber hecho concesiones muy especiales al realizar esta película.
Hola, buenas. Hablabas ahora de la aridez, de cierta aridez narrativa que tiene la película, y tú has dicho en algunas declaraciones que te fascinan los cineastas de la escuela soviética. Me gustaría saber un poco en qué se traduce esa fascinación y qué es lo que te gusta tanto de estos cineastas soviéticos. D'accord. Mi primera relación con el cine fue el cine soviético. Es extraño, pero es así. Creo que descubrí el cine a través de las películas de Tarkovsky primero, porque había efectivamente en el cine de Tarkovsky una relación con la naturaleza que me llamaba la atención, que me atraía muchísimo. Y que había una cierta mística en su relación con la naturaleza. Y yo me encontraba muy bien en este cine. Y en aquella época, además, fui a Rusia, aprendí el ruso y me sentí muy próxima de esta cultura. Y también descubrí el cine de Arthur Penichian, que es un cineasta armenio que ha hecho 4 o 5 largometrajes, que es de lo más hermoso que se pudo hacer en toda la historia del cine. Y esta cultura, sí, me aportó efectivamente una relación distinta de lo que se puede ver en el cine americano. Relación con el tiempo y con la manera de concebir una historia, de contarla. Es decir, que para mí, al recorrer el trayecto de Rusia hasta Estados Unidos, aprendí a relativizar. Sé que hay varios sistemas de narrativa, de narración, y para mí no hay ninguno más fuerte que el otro. Evidentemente, a nivel económico hay uno más fuerte que los demás, es el sistema americano, claro. Pero hay otra manera de contar las historias y me parece que al menos con Au Voleur yo no podría identificarlo así, pero creo que hay algo de los dos, al menos en la relación con el tiempo y con la contemplación, que es algo que hace que yo nunca haré un verdadero film americano. Me gustaría que comentaras algo sobre la temática de la película. ¿Qué encuentras o qué hallaste de atractivo a la hora de retratar a una mujer que se deja arrebatar por el amor de esa manera? O un poco por qué las mujeres parecen ser siempre objeto de seducción de malhechores, no sé, malas tierras, abus de souffle incluso. Un poco el personaje femenino. Creo que es la aventura también. Una mujer puede ser atraída por la aventura. Creo que es alguien que en el fondo desea vivir algo y que en el momento en que empieza la película está en una fase de su vida en la cual se está mirando vivir a sí misma en vez de vivir las cosas intensamente. Siempre quise que esos dos personajes viniesen del mismo medio social. No es la burguesa y el ladrón, no, son simplemente dos individuos que salen de un estatus popular, los dos, pero con un destino distinto por el hecho de su historia, de su recorrido personal, y que el personaje de Isabel, por el hecho de haber tenido estudios, pues consiguió salir de este universo, consiguió enriquecerse, abrirse al mundo y se encuentra 20 años después de haber hecho esta elección en una situación de callejón sin salida. Y esta situación de callejón sin salida está ligada a las condiciones sociales, en particular de Francia. Es decir,
al principio de la película dice que ella es titular es una zona de sustitución. Es una palabra muy técnica para decir que en realidad está haciendo sustituciones en la enseñanza. Es algo extremadamente frecuente en Francia. Al menos para materias como el alemán o materias que cada vez menos se enseñan en los establecimientos escolares. Entonces, ella por su situación tiene que vivir su trabajo de manera intermitente y entonces no se ancla en ningún sitio. Y como un electrón libre está marginalizada socialmente y puesto que va de puesto en puesto, no puede establecer lazos con los demás y se encuentra en una especie de disponibilidad. Yo veo los dos personajes al principio de la película un poco como dos ardillas en una rueda que gira y gira en una jaula y que no saben ya por qué hacen lo que hacen, sino que lo hacen. Y el encuentro amoroso es una especie de chispa que surge y hace que parece que la sangre vuelve a fluir en sus venas y hay algo que vuelve a dar sentido de nuevo o que desvela la ausencia de sentido a lo que ella vive en su existencia. Y finalmente el personaje de Isabel demuestra ser casi más fuerte que el personaje de Bruno en la película. Es decir, que él le permite volver a una existencia así, pero de hecho es una revelación que vive ella. Y siempre con Florence Lorey-Caille nos decíamos que si hubiese sido ella quien hubiese tenido el revólver en la mano al principio de la película, el final habría sido mucho más fuerte, mucho más sanguíneo. Hola. Yo quería decir que a mí la huida por el río con esa música y ese vivir al día me recordó un poco al Huckleberry Finn de Mark Twain. No sé si esa puede ser alguna inspiración o tiene algo que ver con todo esto. No, porque no lo he leído. No lo he leído. De verdad descubrí la zona donde se desarrolla la huida en barca, es una zona de mi región natal, de Alsacia, al borde del Ródano. Y la primera vez que descubrí este lugar, que no es un lugar donde uno tiende a ir a pasearse porque hay muchos mosquitos, es muy salvaje, está muy cerrado, pues la primera vez fue un poco por casualidad. Y este descubrimiento me hizo descubrir la cinegenia de los barcos utilizados por los pescadores en estas zonas de pantanos y me marcó de verdad. Después finalmente me di cuenta de que estas barcas ya las había visto y en películas americanas y efectivamente no existen solo en Alsacia, pero sí es verdad que es un elemento que me ha llevado totalmente hasta un universo americano, estas barcas, y que puede también hacernos pensar en La noche del cazador. En vez de Huckleberry Finn, vamos a decir que es más la película Los años del cazador. Yo tengo una curiosidad. En nuestro país, en España, el Ministerio de Cultura quiere dar más puntos a los proyectos de realizadoras. Estamos todavía hablando de este tema. ¿En su país esto está superado? Les réalisatrices en tant que femmes, leur donner plus. Je sais pas, je pense que. No sé. Creo que por principio en Francia no hay problemas. En realidad, si lo pienso bien y reflexiono, me pregunto si no hay un problema. Pero es algo muy insidioso, es algo... Bueno, en lo absoluto es complicado hacer películas, de todas formas es complicado.
A priori, como mujer, no debe de ser más complicado que para un hombre, pero finalmente cuando vemos que la proporción entre las películas de mujeres y las películas de hombres sigue siendo más o menos igual, aunque este año creo que hubo 2 o 3 primeros largos metrajes que, bueno, que marcan algo. Es un trabajo masculino hacer películas, en el sentido de que dirigimos un equipo. Es un trabajo físico, un trabajo cansado, al menos para mis rodajes que transcurren en los exteriores. No es algo fácil, así que hay que ser un poco deportista para resistir. Quizás por ello también hay mujeres que están menos presentes, las mujeres están menos presentes en esta profesión. Al menos en Francia jamás oí hablar de una actuación por parte del Ministerio de Cultura que buscaría imponer una cuota, por ejemplo, o favorecer en las comisiones. No. Nunca oí hablar de ello, al menos. Pero no creo que haya más problemas que en otras situaciones, ni en otros mundos. Es decir, que en Francia decimos, no hay problemas, hombres, mujeres, somos iguales, pero en los hechos hay diferencias, y siempre. Y en el medio del cine ocurre, pero podemos pensar en medicina, en investigación, cualquier otro ámbito, y volveríamos a encontrar la misma ambigüedad entre los hechos, entre los discursos y la realidad. Última pregunta. Me gustaría saber, la película tiene para nosotros una referencia también que es el último trabajo de Guillaume Depardieu. Entonces, sí me gustaría que nos contase cómo fue trabajar con él, en las circunstancias en que él se encontraba y cómo ha integrado eso, si eso se integra de alguna forma en su personaje. Es una pregunta muy difícil de contestar ahora. Sigue siendo muy difícil analizar lo que ocurrió después del rodaje de cara a la película. Y pienso que nosotros no pensábamos en absoluto en la muerte haciendo esta película. Pensábamos en la vida. Era de verdad un compromiso que habíamos asumido y que nos habíamos intercambiado, Guillaume y yo. Bruno era un personaje bien vivo y que no importase el final de la película. Sí, claro, era cine negro, pero era un testimonio de vida muy fuerte. Lo que yo no había entendido es que cuando hablamos de la vida también hablamos de la muerte. Y que la muerte forma parte de la vida. Es lo que yo al menos puedo sacar como lección de esta historia. Pero saqué la conclusión muy después, muy tarde, mucho más tarde. Pero independientemente de esto, el encuentro con Guillaume ha sido para mí algo que me aportó muchísimas cosas a nivel personal y a nivel artístico. Aceptó hacer esta película por unas cuantas razones personales, en mi opinión, pero personales en el sentido en que las elecciones que hizo estos 3 o 4 últimos años en que trabajó eran elecciones personales. Elegía sus papeles por motivos personales, tanto en el Versailles, la película Versailles de Pierre Jeunet, o en su intervención en la película de Bertrand Bonnerouge sobre la guerra. Creo que él elegía sus papeles en función de sus preocupaciones sociales,
metafísicas. Era alguien que tenía mucha ira contra el mundo y la situación del mundo hoy en día, y que fue conmovido por el personaje de Bruno como ladrón ontológico, como la quinta esencia del ladrón, lo cual para él respondía a esta ira que lo habitaba y que era una ira legítima, la ira de un hombre extremadamente sensible, muy exigente, que pedía mucho a la vida y que daba mucho. Lo que yo retengo de él, además de su valor, esta especie de valor de guerrero que tenía, guerrero de su propia existencia, es que tenía un sentido del compromiso y de la fidelidad extremadamente raros en la profesión. Es decir, que cuando decía sí, no iba a decir no 6 meses después porque otra persona la hubiese llamado o lo pagase más o alguien de más prestigio. Y cuando él decía sí, era un sí sincero, del cual dudé. Y esto le parecía insoportable a él. Él decía, si digo sí, es que sí. Yo siempre pensé que no iba a venir a las citas, que no iba a responder. Pues sí, sí, respondió. Cualquiera que haya sido la complejidad de su vida personal, siempre estaba presente, siempre cumplía y nunca me plantó. Después, su sufrimiento, él recurría a su sufrimiento, intentaba alimentarse de él. Es decir, que el paso al plató siempre era un momento delicado, ruidoso. Siempre había mucho ruido, mucha ira, pero siempre era una ira contra él mismo. Nunca iba contra los demás. A partir del momento en que habíamos entendido esto, empezábamos a trabajar, podíamos trabajar. Era como una especie de puesta en condición y una vez puesta en marcha. Y una vez que pasábamos al plató, que siempre intenté preservar como una especie de burbuja en la realidad, un espacio de libertad total, pues una vez en el plató, pues trabajábamos y trabajábamos mucho, mucho. Creo que había de verdad una verdadera concentración. La hemos alcanzado juntos. Buenos días. Una solo. Por favor. Su película va a ser sometida al juicio del público. ¿Qué le da más respeto? ¿Que la valoren especialistas, gente al menos de la profesión, o que sea el público el que diga sí o no? Nunca me ocurrió tener un premio del público, así que si me diesen uno, me impactaría, me impresionaría, de verdad, soy muy sincera, me encantaría. Ya no queda tiempo para más. Os invitamos a la presentación de la Filmcomisión de Asturias. Gracias. Gracias, Sara.